Gracias a todos los ponentes. Vamos a continuar con nuestro foro. Pedimos nuevamente la disculpa del caso por las dificultades de orden tecnológico que tenemos en este momento. Hay una desconexión en el Internet un poco pésima, y la disculpa del caso. Vamos a continuar con el foro. Tenemos a continuación al señor Alex Antonio Paredes González, quien es dirigente nacional del Colegio de Profesores del Perú, quien nos va a hablar sobre la situación magisterial en el Perú. Adelante, señor Alex Antonio, profesor Alex Antonio Paredes. Buenas tardes. Buenas noches a todos los presentes. En primer lugar, mi saludo al profesor Juan Carlos Rincón, director de la institución educativa Próceres de la Independencia Americana, Talavera, a la Federación Departamental de Instituciones Regionalistas de Apurímac en Lima, a todos los presentes y en especial al colega Pérez. Por intermedio de él hemos podido tener esta oportunidad de participar en este primer fórum regional sobre la educación en Apurímac. El saludo institucional en mi condición de decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, integrante también del Consejo Nacional de Decanos de todos los colegios profesionales del Perú, que es la instancia superior de los colegios profesionales, creado por Ley 28.948. En ese sentido, somos conscientes de esta situación que estamos viviendo, estas interrupciones que hemos venido pasando. Bueno, esperemos tenerlas y superarlas si así se presentan. Así que voy a compartir la presentación donde podemos reflexionar sobre algunos puntos de nuestra situación de profesionales en educación. Lamentablemente no estamos en el mejor contexto ni en la mejor realidad. En estos últimos 20 años no sabemos qué estamos pagando, porque vivimos en un escenario de permanente agresión, de un permanente irrespeto, de una falta de lenguaje cálido, empático, porque pareciera que los docentes estamos en educación presencial, no entendiendo que no es así, y no se nos corresponde en términos de reconocimiento, ¿no? Y lo último es buscar una confrontación innecesaria con los padres de familia en términos comparativos, cuando se nos se va a otorgar un apoyo en el tema de plan, de datos, con pago de servicios de internet, cuando muchos docentes a nivel nacional le hemos dicho, el problema no somos nosotros en ese nivel de conexión, son los estudiantes, son las familias de nuestros estudiantes que por recursos económicos no hacen una participación permanente. Nosotros lo hemos tenido que solucionar obligado por las circunstancias desde marzo. Hemos asumido planes, hemos asumido costos, y si algo tendría que hacer el gobierno es otorgar un bono económico inclusivo a padres y a docentes. Porque sí hemos sido trastocados en la economía familiar, porque hemos incrementado el pago de energía eléctrica, porque hemos tenido que hacer gastos obligatorios por tener un instrumento de conectividad, porque hemos sido testigos de cómo a los estudiantes se le hace un ofrecimiento y no se honra el ofrecimiento y se juega con esas expectativas. En ese escenario nos estamos moviendo. Entonces, nosotros hemos hecho conocer esto a nuestras autoridades para ver si cambian de conducta, ¿no? Entonces empezamos con nuestra participación. Nuestro colegio, nuestra orden profesional, nace con la ley 25.231, pero nació con un nombre que no le correspondía, que era Colegio Profesional de Profesores del Perú,
y solamente permitía que los que egresaban de universidad pudieran ser parte de la orden profesional. Obviaron a quienes venían de institutos pedagógicos o con mucho mayor antelación los que venían de escuelas normales, desconociendo la realidad magisterial porque la primera escuela normal data de 1822 y fue creada por don José de San Martín. Felizmente eso se corrigió con la ley 28198 en el año 2004 y se cambia el nombre a Colegio de Profesores del Perú y también se permite la colegiatura de profesionales no solamente de Facultad de Educación, sino de institutos superiores pedagógicos y en el caso del extranjero, después de revalidar su título en una universidad acreditada y licenciada. Nosotros a la fecha ya tenemos 3 autoridades nacionales. En primer lugar, el profesor Carlos Alfonso Gallardo Gómez, como primer decano nacional de la ciudad de Lima, el profesor Ángel Agustín Salazar Pizcoya, segundo decano nacional de la ciudad de Chiclayo, y quien les habla, como tercer decano nacional. Ya nosotros estábamos camino a un proceso electoral en el mes de mayo. Lamentablemente estas situaciones de COVID no han permitido realizar, así que apenas se nos permita, entramos a una elección de cuarta Junta Directiva Nacional. Nosotros vamos a ver el tema de la realidad docente, la situación magisterial, desde una perspectiva de los derechos que no se miran, que no se cumplen y que no se respetan en nuestra condición de profesionales del Perú. Empezamos por señalar lo que marca y prescribe la Constitución Política del Perú en el artículo 15, donde señala que el profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. La ley establece los requisitos para desempeñarse como director o profesores, pero hay una cosa resaltante y que aquí la están supliendo en este caso la institución educativa de buena manera, ¿no es cierto? La institución próceres de la independencia americana, porque este escenario de actualización justamente es lo que debiera hacer el Estado, pero bajo una palabra que nos parece irrespetuosa porque los docentes no necesitamos capacitación. Los docentes, cuando hemos salido de una universidad o de un instituto superior pedagógico, hemos salido con un conjunto de capacidades pedagógicas, didácticas y de nuestra carrera que necesitan ser actualizadas o fortalecidas, porque la capacitación se da a quien no sabe nada y nosotros sí sabemos. Pero esa es responsabilidad del Estado, de los gobiernos de turno, situación que no la cumplen. Y entonces nos vemos obligados, con sacrificio de economía familiar, a tener que superarnos profesionalmente, y lo pueden testificar las universidades. Y no es solamente la Constitución. Hay una frase que muy interesante y muy buena que dijo la anterior ponente, salvo me equivoque: leer para no callar. Y eso es lo que le faltó al magisterio, leer para no callar. Por ejemplo, fíjense, Ley General de Educación 28044, vigente desde el año 2003. Hace 17 años esta ley está vigente. 17. Y en el artículo 56 tiene nuestros derechos. O sea, no todos están en la Ley de Reforma Magisterial. Cuidado. Están acá. Y fíjense la potencia de este derecho en este artículo, ¿ya? En el literal C, sobre el derecho que nos corresponde de percibir remuneraciones justas y adecuadas, también las bonificaciones establecidas por ley. Y la pregunta es, ¿la remuneración que tenemos es la más justa? Para zona rural, urbano marginal, los que tienen responsabilidades, en comparación con otros profesionales, en comparación con la trascendencia de nuestra carrera. Y fíjense que en este literal C se habla de derrama magisterial. Así que los defensores de derrama magisterial no vengan a decir que es novedad que en una ley
se toque de rama magisterial, acá se toca, pero se toca de una manera en la cual nos corresponde solo recibir debida y oportuna retribución de las contribuciones previsionales de la derrama. O sea, nosotros solamente servimos para recibir cuando cesemos lo que hemos contribuido. O sea, tampoco estuvo bien prescrito este literal. Pero dense cuenta en lo que yo señalaba hace un momento. Miren el literal D, que si uno le pregunta a las maestras de inicial, fíjense la consumación de una violación de derechos. Porque, ¿qué dice el literal D? Participar en los programas de capacitación y actualización profesional. Ojo, participar es un derecho, los cuales constituyen requisitos en los procesos de evaluación docente. Pregunto, ¿alguna maestra de inicial ha participado en un programa de capacitación, mala palabra, y actualización profesional? No. Ni en Andahuaylas, ni en Apurímac, ni en Chiclayo, ni en Tumbes, ni en Tacna, ni en ninguna parte del Perú. Porque el ministerio no tiene un programa. Solo en los últimos 40 años han habido 2 programas. Uno, los que ya tenemos años de servicio, el llamado Plan CAT. Y segundo, el PRONACAF. Y paramos de contar. No hay otro programa. Dejando constancia que el PRONACAF solamente fue para quienes se sometieron a la evaluación censal. Los que no se sometieron no recibieron actualización. Entonces, las maestras de inicial, ni de primaria, ni de secundaria, nadie puede evaluar hasta que no sean parte de un programa de actualización. No lo digo yo, lo dice la ley. Hay que comenzar a hacer respetar. Segundo elemento, fíjense, Ley General de Educación 28044. Y tiene que ver con la evaluación también. Y ahí la evaluación señala los criterios que se tienen que dar, lamentablemente, para despedir. Porque ahí lo señala el artículo 57. El ascenso y permanencia. ¿Qué es permanencia? ¿Te quedas o te vas? Se rige por los criterios de... ¿Cuáles son los criterios? Formación, idoneidad profesional, calidad de desempeño, reconocimiento de méritos y experiencia. 5 criterios. Pregunten a las maestras de inicial si las han evaluado sobre los 5 criterios. No. No les han evaluado sus méritos. Pero lo más grave, maestros y maestras, y que nosotros le hemos reclamado en su momento al Ministerio de Educación, razón por la cual no ha despedido a nadie. Simplemente entendió que la evaluación era nula, de puro derecho. ¿Por qué? Porque en este último párrafo dice, la evaluación se realiza descentralizadamente con participación. Mandato imperativo, con participación. ¿De quién? De la comunidad educativa. Pero lo más importante dice, y la institución gremial. ¿Qué institución gremial ha participado en ese proceso de evaluación? Ninguna. Nula la evaluación. Y por eso es que no despidió a nadie. Y la intencionalidad era esa. Y la pandemia los ha salvado de no pasar el fiasco con primaria y luego con secundaria. Pero miren lo siguiente. Y esta es la otra irresponsabilidad del Ministerio de Educación que no la miran. Ley General de Educación, Programa de Formación y Capacitación Permanente. ¿Quién está a cargo de ese programa? El Estado. ¿Y quién representa en este momento? El gobierno de turno. ¿Y quién lo representa en el área de educación? El Ministerio. ¿Cuál es ese programa de formación y capacitación permanente? Ninguno. Porque Perú Educa lo que da son cursos, no es programa. Cursos donde no respeta el tiempo que tenemos que darle a la familia. No respeta. Por derecho laboral, así uno asista
un minuto a una jornada convocada por el empleador, se paga. Y eso no significa que no tienes compromiso. Sí tienes compromiso, pero también tienes derechos. Y entonces los tiempos que uno tiene para la familia deben ser respetados, para la familia. Pero ahí no se consuma la irresponsabilidad, que no se sanciona. Fíjense en este artículo 43. Decreto Supremo 011-2012, hace 8 años. El Ministerio de Educación garantiza el funcionamiento del Programa Nacional de Formación Continua de Docentes de Instituciones Educativas Públicas durante toda, ojo, durante toda su vida profesional. O sea, durante todos los años que estamos trabajando, tiene que haber un Programa Nacional de Formación Continua. ¿Cuál es ese? ¿En cuántos han participado ustedes? ¿En 1, en 2, en 3, en ninguno? Porque el acompañamiento pedagógico, porque el PELA no son programas. Ahí no estoy faltando el respeto a los docentes que sean parte de esas actuaciones de Minedu. Son cosas diferentes. Pero eso nadie sanciona. Pero si eso lo hiciera el profesor, pero sí vivimos agredidos. Y no queremos dejar pasar por alto, antes de seguir en nuestra reflexión, de algo que el día de mañana llama a docentes y padres de familia a decirle a este gobierno: no estamos de acuerdo con esta resolución 326-2020, porque agravias a docentes, agravias a directores, y nosotros como orden profesional estamos en pleno y absoluto desacuerdo contra esta resolución. Es el acto más vil y perverso que ha cometido contra los directores. Primero los ha debido de reunir y decirles: señores, yo no creo en ustedes. Y no ha habido autocrítica, porque de acuerdo a lo que se plantea, que es regular y orientar los convenios para la gestión de instituciones educativas públicas de educación básica a cargo de entidades sin fines de lucro. ¿Y en qué estamos preocupados? Nosotros estamos preocupados en solucionar estos escenarios. Esta es la realidad que estamos viviendo. Esto sí nos interesa. ¿Al ministerio le interesa? No. ¿Le interesa sacar una resolución ministerial para desprenderse de la educación pública, para luego caminar a la privatización y al despido de maestros y al despido de directores? Y la agresión que nosotros tenemos estriba en lo siguiente. Consideramos que esta resolución es impertinente e inoportuna, porque los directivos, que pueden tener muchos errores, pueden tener algunas debilidades, pero eso no puede implicar desconocer el esfuerzo que hacen. Es más, los directivos de nuestras instituciones educativas han ingresado por concurso público. Y los 3 o 4 o 5 años últimos están siendo permanentemente actualizados, sábados y domingos. ¿Qué está diciendo el Ministerio de Educación con esta resolución? ¿Que han fracasado? Entonces que comiencen por irse los que fracasaron arriba. Porque los que están dirigiendo las instituciones, algunos han fallecido por atender caliwarma y entrega de cuadernos en este COVID-19. Tenemos más de 600 familias del magisterio dolidas, y no fueron atendidas ni apoyadas, jamás. Asimismo, señalamos que esto es desleal, esto es de traición, porque lo primero que debieron hacer, por lo menos, por respeto, convocar a los docentes, a los directores, y decirles: tenemos en mente esta resolución, ¿qué les parece? Y por si acaso,
en la persona del señor director Juan Carlos Rincón. Esto lo tenían preparado desde el 2019. Tenemos en manos la autógrafa, más de 160 folios, y tienen fecha 19. O sea, lo tenían preparado. Eso les interesa, no cerrar las brechas. ¿Y por qué estamos en desacuerdo? Porque en concreto, miren con quiénes quieren firmar convenios. Con entidades privadas nacionales y entidades privadas extranjeras con domicilio en el Perú. Con otras que no tienen domicilio en el Perú y que dice que serían sin fines de lucro. O sea que van a dirigir nuestras instituciones personas samaritanas sin fines de lucro. Eso no lo creen ni ellos mismos. Y alguien decía, una de las maestras hablaba sobre el tema de la educación obligatoria y hacía el ejemplo de China. Y nosotros debemos cumplir este artículo. Esto que enseñamos, que nos dicen que hay que enseñar, está por obligación en la propia Constitución Política del Perú. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado el 10 de diciembre de 1948, de 30 artículos, en este artículo 26 señala que la educación es un derecho, que debe ser gratuito, que debe ser obligatoria. Sin embargo, no es gratuita. Actualmente, ¿la educación es gratuita? No es gratuita. Porque si no es la plata de los docentes, si no es la plata de los padres de familia, no hay educación. Pero fíjense qué dice el derecho. Y no solamente lo dicen los derechos humanos, lo dicen los derechos del niño, que no solamente se recuerda el 20 de noviembre de 1959, 10 artículos, cerramos y nos encontramos el próximo año, el 20 de noviembre. No, no es así. Hay una obligación moral y ética nuestra de enseñarle a los niños de manera permanente que los derechos hay que darles vida. ¿Y qué señala el artículo 7? El niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria. ¿Se cumple? No. ¿Por qué tenemos que aceptar que se cargue sobre los padres de familia? ¿Por qué tenemos que asumir nosotros el ejercicio de este derecho? ¿Por qué no llega Reactiva Perú para los padres de familia? ¿Por qué no llega Reactiva Perú para las familias magisteriales? ¿O acaso el presidente y la ministra Bachiller de Economía no están enterados cómo se está desarrollando el proceso educativo? ¿Qué apoyo tenemos? Ninguno. Haciendo los esfuerzos. Y fíjense, hemos señalado 2 normas internacionales que tienen que respetarse y hay 2 nacionales. La propia Constitución Política del Perú, el artículo 17, y la Ley General de Educación, artículo 4. Ambas hablan de gratuita. Y obviamente no puede ser gratuita por la siguiente razón. Porque si se hiciera caso a lo que dice en aquella frase el expresidente de Uruguay, José Mujica, un hombre admirable, y lo practicó. Por eso Uruguay ha enfrentado de diferente manera el COVID. ¿Y qué decía José Mujica? Vamos a invertir primero en educación, segundo en educación, tercero en educación. ¿Por qué? Porque un pueblo educado tiene las mejores opciones. Y es muy difícil que lo engañen los corruptos y mentirosos. Y esa es nuestra historia. Hoy estamos nuevamente en un escenario de mentirosos. Y no pasa nada. Porque ya nos estamos acostumbrando a que la mentira sea verdad y la verdad sea mentira. Sea quien fuere. Nos los dijo Montesinos en su momento. Hace poco nos hemos enterado Odebrecht, cómo compraba presidentes en campaña. Y hoy, fíjense lo que hemos testificado. Más allá del nombre y los cargos, el hecho. ¿La mentira tiene que ser aceptada? ¿Qué pasa si le preguntamos a los estudiantes de inicial, primaria y secundaria su opinión sobre ese hecho? Nos dirían, pues,
¿Qué me enseñas tú? Valores, pero mira lo que están haciendo. Y cuando José Mujica decía el tema de la importancia de la inversión, miremos nuestro país. Miren cómo se ha venido invirtiendo en educación. ¿Cuánto de porcentaje del PBI? Y luego quieren resultados exitosos. ¿Qué quieren? ¿Que ganemos en PISA? Si quieren ganar en PISA, pues hay que competir de manera integral, no solamente en resultados. O sea, quieren competir solo en los resultados. ¿Y por qué no miramos el proceso? El proceso de Singapur, de China, Finlandia y otros países exitosos. Comencemos por comparar cuánto otorgan de presupuesto, cómo son sus aulas, cómo es su infraestructura, cómo son sus salas de cómputo, cómo tratan a sus estudiantes, cómo reconocen a sus docentes. Y después hablemos de competencia. El proceso educativo es integral, no es aislado, es integral. Pero fíjense, maestros, ¿ah? ¿Qué dice la ley? Miren lo que dice la ley. La ley dice que a la educación anualmente se le debe destinar no menos del 6% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, 17 años de esta ley, 28 de julio de 2003, 17 años y no se respeta. Y ahora estamos en proceso de discusión de presupuesto. La semana pasada, el Poder Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley de presupuesto del año 2021. Y la tarea ahora es de todos, padres de familia, docentes, sociedad civil. A los congresistas de la región hay que decirles, ¿cuál va a ser tu posición? Hace 3 semanas los congresistas han aprobado una modificación constitucional otorgando el 6% para la educación. Habría que preguntarle a alguno de esos congresistas que están hace años, ¿por qué no han respetado la ley en 17 años? ¿Cuál ha sido el motivo? Porque esto estaba vigente. Y voy camino a concluir con esta ley infausta, la ley de reforma magisterial que liquidó nuestra ley del profesorado. Pero no solo en la ley 29.944, miren el daño que nos han hecho con la ley 30.541, que algunos ni cuenta se dieron que salió promulgada, que todavía no se implementa, maestros. Así que no se sorprendan que el siguiente año o el subsiguiente van a implementar y van a haber cantidad de maestros racionalizados. Y cuando uno va a reclamar, lo único que te van a decir, estamos implementando la ley. Esta ley 30.541 modificó la ley de reforma magisterial. ¿Cuándo se dio? En febrero del año 2017. ¿Por qué no nos dimos cuenta? Porque todo el mundo estaba con la cortina de humo y el psicosocial del tema de género. Ese era el tema de moda. Y miren qué trajo, algunas perlas nada más. La primera, la jornada laboral ordinaria ha sido cambiada. No existe maestros de 24, 28, 30 ni 31. 32 a 35 horas pedagógicas. Esa es la jornada. Han ratificado la hora pedagógica de 45 minutos. Y esto está corroborado en el reglamento, más específicamente, maestros de inicial, primaria y secundaria, sepan cuál es su jornada. Según el artículo 139, reglamento de la Ley de Reforma modificado por Decreto Supremo. Inicial, 35, primaria, 35, secundaria, 33. ¿Inicial está trabajando 35? No, porque significa más plata, 5 horas a pagar. Pero lo más preocupante es secundaria, porque actualmente están con 24 horas efectivas y 6 horas que se distribuyen, por lo menos hasta donde conocemos, 2 horas colegiadas, 2 horas de atención a estudiantes, ¿no es cierto? Y 2 horas para reforzamiento. ¿Qué pasa si el ministerio mañana dice todas son efectivas?
El docente de 24 para llegar a 33 necesita 9 horas. Y con 3 profesores se fue 1. La jornada de los docentes de educación especial, de igual manera. Los docentes de básica alternativa, igual, son de 32, no hay 30. Los de técnica productiva también. Pero lo que más no han reparado, maestros, y lamento tener que darle la mala noticia, es la modificación de este artículo. Por eso nosotros nos ratificamos y reafirmamos que el enemigo de los profesionales de educación de las instituciones educativas públicas es el Ministerio de Educación. Esta es la segunda oportunidad, no es la primera. La primera la hicieron cuando nos pasaron de la ley del profesorado a la ley de reforma. Y todos, ustedes, yo y todos los maestros del Perú, perdimos aproximadamente 400 soles. Nos quitaron sueldo. Y cuando congresistas presentaron una acción de inconstitucionalidad, aconsejo no leer la sentencia porque es dolorosa, pero sí se las puedo comentar. La justificación para la rebaja de sueldo, en especial para los maestros de secundaria, que estaban con un sueldo de 1.224, era porque los estudiantes no tuvieron buenos resultados en la evaluación PISA. Así que como los resultados fueron negativos, la sanción fue la rebaja de sueldos. Está en la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, para eso necesitaban las evaluaciones, para utilizarlas. Y fíjese lo que nos pasó. No solamente en el año 2012, 2017, febrero, no nos dimos cuenta. Fíjense. Hubo una disminución del porcentaje entre escalas. Si ustedes se fijan en el lado izquierdo, la diferencia porcentual entre la primera y la sexta escala era el 100%. Pero con esa ley 30.541 se redujo al 75%. Y estos caballeritos de Minedo y del Congreso, para confundirnos, nos ponen esas diferencias porcentuales de 100, 110, 120, 130. Lo concreto está en lo económico. Fíjense a la izquierda. Ese es el sueldo si no se hubiera modificado la ley de reforma. Es decir, si no hubiesen bajado. ¿Cuánto bajaron? ¿Cuánto nos redujeron? ¿Ya? El 25%. Ahora comparen el sueldo de izquierda con derecha. El de la derecha es el que estamos ganando. El de sexta escala, si no salía esa ley, ganaba 4.600. ¿Cuánto gana? 4.025. El de quinta escala, ¿cuánto debió ganar? 3.919. ¿Cuánto gana? 3.450. El de cuarta escala debió ganar 3.221. ¿Cuánto gana? 2.990. Y el de tercera escala, 2.875 y gana 2.760. El colmo hubiese sido si atacaban a primera y segunda escala. Y fíjense en lo siguiente, que no estamos reparando, maestros. ¿Ya? La hora de trabajo semanal, mensual, que ojalá algún día un matemático explique qué significa hora semanal, mensual, ¿ya? Está valorizada en 76 soles.67. ¿De acuerdo? O sea, quiere decir que por hora nos pagan 76 soles. Mentira. Falso. Porque si ustedes multiplican 76.67 por 30 horas, efectivamente es 2.310. Pero sería el pago de una semana. Y la siguiente semana, y la tercera semana,
y las 4 semanas que de promedio tiene el mes, entonces, ¿cuál debe ser el sueldo de un docente? 2.300.10 por 4. O sea, 9.200. ¿Nos pagan eso? No nos pagan. ¿Por qué no nos pagan? Igual que el 30%. Porque no reclamamos. En algunas regiones ya han reclamado, están en procesos judiciales, maestros. Y los directores de UGEL, los funcionarios de UGEL, porque ahí no está el ministerio, ahí no está el Congreso, los jueces les están diciendo, señores funcionarios de UGEL, explíquenme, ¿cómo es eso de la hora de trabajo semanal mensual? ¿Cómo demora ese temporalidad? ¿Cuántos minutos? ¿Cómo es eso? No saben qué responder. Parece anecdótico. El sueldo de un maestro debería ser de primera escala. No estamos hablando hacia arriba que hay que aplicarle porcentaje de diferencia. Y vamos a ver en qué va a terminar. Cosa contraria, digo. Entonces, la verdad, dividan 2.310 entre 120 horas mensuales. ¿Cuánto es? 19 soles. Entonces digan a la población que nos pagan 19 soles. No le digan a la población que nos pagan 76 soles. No mientan. Y entonces que sepa el pueblo peruano que a los profesionales de educación nos pagan 19 soles como promedio. Basta de tanto agravio. Y concluyo con algo que sí es positivo, a modo de rendición de cuentas como orden profesional. No hemos ganado en el todo, pero no nos han derrotado. Hemos ganado una de las 2 batallas que teníamos que ganar. ¿A qué me refiero? El Colegio de Profesores del Perú, en esta fecha, 28 de septiembre del año 2018, hemos presentado una acción de inconstitucionalidad. Y la hemos presentado contra la ley de reforma magisterial. Y hemos presentado contra el artículo 63, que se refiere a la CTS. Y el tribunal nos respondió en esa fecha que estamos observando, el 27 de febrero. Y con ese documento nos comunican, se admite a trámite la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 63. ¿Qué planteamos y qué reclamamos? 1, que la CTS, a la hora de cesar, no se comete el abuso y la arbitrariedad de solo reconocernos 30 años, como lo han venido haciendo desde noviembre de 2012. ¿Por qué? Porque a la Policía Nacional, porque a las Fuerzas Armadas, porque a los trabajadores de salud, porque a los trabajadores administrativos y otros trabajadores del Estado, igual que nosotros, les reconocen todos los años trabajados. ¿Por qué a nosotros 30 años? ¿Qué le hemos hecho nosotros? Y esa ley fue promovida por ese ministro inefable de Saavedra. ¿Por qué solo 30 años? Y entonces, tengo que denunciar aquí porque el documento existe. Y aquí está la prueba. Nosotros tenemos un problema que es el mismo que se pasó en el lado sindical. El Colegio de Profesores del Perú viene siendo agredido por ese grupo político de Patria Roja, quien viene usurpando, suplantando. Pero ya el Poder Judicial se está encargando de ellos. Ya hay una sentencia. Me comprometo a enviársela al maestro Juan Rincón. 18 páginas. Estos delincuentes de Patria Roja falsificaron un documento de una comisaría, como usted lo va a corroborar, señor director, en la página 11. Se ha descubierto el delito. Y estos mismos señores, para que tengan conocimiento con vergüenza ajena, este tipo que aparece ahí en esa hoja, Gilberto Raimundo Mesa Aguirre, que fue presidente del directorio de la derrama magisterial. Este individuo, miren lo que le pidió al Tribunal Constitucional. Le pidió
que nuestra acción de inconstitucionalidad que estoy comentando la declaren improcedente. O sea, está en contra de los derechos del magisterio, como es su costumbre. Y felizmente el tribunal declaró improcedente ese pedido. Y hoy podemos compartir con ustedes esta sentencia. Y la pueden buscar. Quien dude de nuestra palabra. El caso es 023. Causa 023-2018-AI. Nos acaba de notificar el Tribunal Constitucional. Y hemos vencido en el tema de la CTS. A partir de ahora, a maestro o maestra que cese, se le reconocen todos los años trabajados. Si son 40, 40. Si son 45, 45. Nunca más 30. La pelea ahora viene por los 35,000 maestros afectados que cesaron desde el día 26 de noviembre del 2012 hasta el 31 de diciembre del 2019. Más de 30,000 maestros. ¿Eso es justo? En lo que no hemos ganado, nosotros planteamos que la CTS se calcule sobre el 100% de nuestro sueldo. No como están haciendo ahora, el 14%. Al policía se le calcula sobre el 100%, por eso sacan alrededor de 90,000 soles. Fuerzas Armadas igual. Trabajadores de salud igual. Los docentes ordinarios de las universidades sobre el 50%. Y eso lo ha aprobado la ministra Bachiller de Economía el año pasado, en noviembre 19. Ella ha sacado un decreto supremo. Y el primer favorecido va a ser su papá. ¿Por qué? Porque es el rector de la UNI. Es un docente ordinario que ya se va a jubilar. Entonces nosotros, como Colegio de Profesores del Perú, le hemos presentado un oficio. Y le hemos dicho, señora ministra, queremos un oficio igualito, donde se señale que a los docentes del Perú se les calculará su CTS sobre el 50%. Pero frente a la sentencia que estamos mostrando, vamos a acudir a las instancias internacionales. Y ahí pueden ustedes comprobar, declarar fundada en parte la demanda. Esto está en la página web del Tribunal Constitucional. Así que no hablamos mentiras. El colegio profesional de cualquier profesión tiene potestad de presentar una acción de inconstitucionalidad. Y tengo que anunciar aquí que vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad para recuperar nuestro sueldo. Esto que les hemos mostrado comparativamente, le vamos a decir al tribunal por qué nos han rebajado el sueldo. ¿Y saben quién pidió la rebaja de sueldo? Porque presentó el proyecto de ley, porque ahí están los archivos, porque he tenido la oportunidad de leer la ministra Bachiller Marilú Martins. Y cuando leo el proyecto de ley en lo referente al planteamiento de la rebaja de sueldos, no hay ninguna justificación. ¿Por qué no nos dimos cuenta, maestros? Porque en febrero de 2017, cuando se reduje el porcentaje del 100 al 75%, no tuvimos ningún aumento. Entonces nadie se dio cuenta. No lo aplicaron. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Para concluir, cuando en octubre, producto de esa huelga indefinida magisterial del 2017, se logra que el sueldo de primera escala sea equivalente a 2,000 soles. Entonces, si la ley no se hubiese modificado, la maestra o el maestro de sexta escala hubiese ganado 4,000. Pero como se redujo 25%, recibió 3,500. ¿Cuánto perdió? 500. Maestros, 500. A la fecha, ¿cuánto ha perdido ese docente de sexta escala? Al margen de quién esté. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Van a transcurrir 3 años.
Multipliquen 3 años, 36 meses por 500 soles. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de más de 15.000 soles. Y uno de quinta escala, un poco menos. Y uno de cuarta, un poco menos. Y uno de tercera. Entonces, maestros que están presentes en esta sala, basta de seguir recibiendo y aceptando las agresiones. Hagámoslos por nuestra familia. La bomba de tiempo está creciendo. No nos ha servido de escarmiento que no nos paguen el 30% de preparación de clase. No nos ha servido de escarmiento. Porque desde el 2012 seguimos trabajando preparación de clase, seguimos trabajando instrumentos de evaluación, pero no nos pagan. O sea, trabajamos en la casa, pero no nos pagan. ¿Y por qué no nos pagan? Porque nadie le dice al director Juan Carlos Rincón, señor, deme una constancia de que yo no preparo clases. Y los directores van a tener que decir, efectivamente, la profesora XY no prepara clases. ¿Por qué? Porque la otra prueba es el diario o la sesión de clases. Y ahí no se registra. ¿No me dejará mentir el maestro Rincón? En las aulas, los docentes, ¿qué hacemos? O las efectivas, ¿en qué momento se hace preparación de clase? O el maestro, la maestra es un mago que mueve el dedo y aparece la sesión, aparece el material, y aparecen las pruebas calificadas, y aparece el registro lleno. Bueno, no sé, a lo mejor en Andahuayla pues habrán brujos, brujas, no creo. El Perú, no creo que estemos convirtiéndonos en eso, ¿no? Porque ahora en la virtualidad sí estamos viviendo algunas cosas virtuales cuando preguntamos, ¿no? Carlos, ¿estás? Juancito, ¿estás? Y no sabemos si están. Así es que es esto lo que queríamos compartir. Reitero mi agradecimiento en la persona del profesor Juan Carlos Rincón, como director de la institución educativa, próceres de la independencia americana. Y a ustedes, agradecidos por la atención, y seguiremos bregando. Ustedes dirán, pero el colegio, ¿por qué hace esas tareas? Porque hay un elemento transversal que cruza nuestra línea de acción, los derechos humanos. Y si vienen los docentes a reclamar derechos humanos, lo vamos a defender. Las pruebas de los concursos de ascenso, de nombramiento, no las publicó el ministerio porque quiso. Fue porque nosotros se lo exigimos. Y el siguiente objetivo es que lo entregue el día del examen. Porque lo que nos han hecho a nosotros en las 2 primeras evaluaciones, eso no se le hace ni al peor delincuente. Porque nos limitaron el derecho a defensa. A nosotros nos gustaría, como se lo dijimos a la viceministra Helfer en su momento, a ver, yo le aplico una prueba, ¿ya? Y después le mando su ficha óptica de respuestas y después le digo, reclame si puede. ¿Con qué vas a reclamar si no tienes el cuadernillo de preguntas? Por eso es que en estos últimos procesos ya publican. Y no estamos de acuerdo. Porque los maestros que están en zona rural, así sea uno solo, no tiene accesibilidad muchas veces. Esas cosas son las que venimos haciendo. Lamentamos no comunicarlas, no tenemos recursos económicos y los medios de comunicación social no nos dan el espacio que nos dan ahora. Porque seguramente no les agrada este tipo de noticias, porque tiene que ver con derechos humanos de maestros. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos al maestro Alex Antonio Paredes González, quien es decano nacional del Colegio de Profesores del Perú. Enseguida vamos a dar pase a los panelistas, al profesor, vamos a ver, verificar. Bien,
Entonces, vamos a presentar al profesor Alfredo Ortiz Alegría, que es también exdirector de la DRE. De igual manera, al profesor Willy Peña Rojas, para que puedan hacer el comentario y las preguntas respectivas. Profesor Alfredo, profesor Willy, adelante, por favor. Carlos, buenas noches. Buenas noches también a Antonio Paredes, quien ha expuesto de manera brillante sobre la realidad magisterial, a los organizadores, a los que están presentes en el aula. Sí, pues en mi condición de también exdirigente del gremio magisterial, hemos escuchado con mucha atención la exposición. En verdad, es una situación en la que vivimos en nuestro país, es bastante crítica. Muchos maestros todavía no hemos asumido con convicción el problema en su cabal dimensión. En realidad, en el Perú no sabemos para qué estamos haciendo o qué tipo de educación es lo que requerimos. Si nuestro país fuera un país agrícola, probablemente haríamos educación para preparar a los estudiantes para la agricultura, o de transformación y tecnología como lo hace Japón, Corea. Pero en el Perú tenemos un problema grande que es central, que es, por ejemplo, la corrupción. ¿Hacemos educación para enfrentar la corrupción? ¿Realmente? No. Creo que esa no es lo que se está haciendo en el Perú. Por tanto, lo que significa que en el país necesitamos hacer una reforma integral del sistema educativo. El proyecto educativo nacional que está actualmente en debate debe tener una orientación diferente y para esto necesitamos el concurso de los maestros. ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación? Porque lo más curioso, una situación anecdótica, ¿no? En las instituciones de formación magisterial, ¿quiénes dictan? Profesores sentenciados por actos de corrupción. Es decir, ¿qué tipo de maestros estamos formando? Entonces, es un problema grande este aspecto. Pero además, Carlos, lo que estamos viendo con mucha pena es que hay un problema central también de parte, primero la reforma magisterial, la reforma de educación tiene que ser integral, pero también debemos ser muy claros, no hay una reforma en el sistema educativo que tenga que dejar de lado a los maestros. Se ha dicho en algún momento, la revolución en educación únicamente es posible con el concurso y la participación directa de los maestros. Pero los maestros, ¿de qué manera vamos a intervenir? De manera organizada. Y un problema grande que tiene el Perú es de organización y de representación magisterial. Curiosamente, la situación, por ejemplo, gremial que vivimos es una situación muy penosa. Tenemos estadísticas, por ejemplo, que 16% de los servidores públicos del Perú, solo el 16% son sindicalizados, de los cuales 7.4% no se sienten representados. En el Perú, solo 7.4% de los maestros se sienten representados por un sindicato. Es decir, ¿dónde está más del 90% de los maestros? No se sienten identificados. Ni siquiera se sienten identificados con los colegios profesionales que hoy hemos tenido la participación de nuestro invitado en este concurso, en este foro. Al igual que él, lo curioso también es bueno que se conozca, de acuerdo a la ley 25.231, tenemos también otro decano del Colegio de Profesores, que es el doctor Luis Palacios Reyes. También tenemos otro colegio de profesores que está representado, por lo que ya se ha hecho mención, por Alejandro Pablo Elí Ocoña Alejo, que ha sido presidente del directorio de la rama magisterial y hoy presidente de la Junta Directiva Nacional de Colegio de Profesores. Es decir, nuestro problema en el país es de representación, es de organización. Tenemos sindicato fraccionado, realmente fraccionado. Tenemos en Arequipa hasta 3 sindicatos reconocidos. Tenemos en Piura otro sindicato, en Cusco otro sindicato.
A nivel de Lima tenemos igual 2 sindicatos. A nivel nacional tienen, por ejemplo, hay el decreto supremo por la que se aprueba la derrama magisterial, la constitución, el estatuto de la derrama magisterial. Es por un decreto supremo que puede ser modificado por un gobierno, por un ministro, pero no necesitamos ni siquiera leyes. Sin embargo, ¿quiénes lo regentan? ¿Quiénes lo gobiernan? Una organización gremial que no representa al Perú, a los 500.000 maestros que tiene el Perú. En el Perú tenemos 576.000 maestros a la fecha, de los cuales ni siquiera el 12-13% es agremiado oficialmente, de manera legal. Y la derrama magisterial tiene el dinero de los maestros, la administra de esos recursos, pero de manera privada. Por ejemplo, en el caso mío, yo no soy afiliado a la derrama, tengo fondos, y no le puedo decir a la derrama, señor, devuélvame mi dinero. ¿Y sabe por qué? Porque su estatuto dice que voy a yo reclamarle cuando me voy a pasar al cese. Estamos en una pandemia. Hay una bronca en este momento entre un gremio y otro gremio. Oiga, no podemos hacer que la derrama magisterial, que es el botín de todas las organizaciones gremiales del Perú, para apuntar a tener la derrama, el control de la derrama magisterial, el control del dinero, ¿eso qué significa? Es inmoral. Es un acto de corrupción abierta, grosera. Es terrible lo que tenemos en el país. Entonces, pienso que el tema de la organización es un tema que tenemos que verlo con mucho cuidado. La unidad magisterial, así como recuperar el prestigio, pasa por reasumir nuestra responsabilidad. Como decía ya Mariátegui, de todas las victorias humanas, en gran parte le corresponde a los maestros el mérito, pero de todas las derrotas humanas, en gran parte le corresponde la responsabilidad. Es momento de asumir la responsabilidad. Todos los temas que nos pone en tapete el maestro Alex Antonio, por ejemplo, esto del CTS, del 14% que fija la ley, entre otras, que está contenido en la ley, ¿cómo lo vamos a exigir? ¿Cómo vamos a demandar si no estamos organizados? Necesitamos unidad, necesitamos trabajar más técnicamente. Si en algo el Estado ha derrotado al magisterio, es políticamente y legalmente, porque en ninguno de los concursos públicos que se hace para distintos procesos, ni siquiera está convocado para ser observador ni el sindicato ni el colegio de profesores. Y en la práctica, tanto el sindicato ni el colegio de profesores es útil para los intereses del magisterio. Hay una lucha muy aislada, como la que hace Alex Antonio y el colegio de profesores, pero en el campo legal se va tramitando, se va haciendo cosas, está mostrando sus limitaciones de que no se puede movilizarse en el país. Ni siquiera nosotros estamos suscritos al colegio. ¿A cuál de los colegios profesionales nos vamos a...? Somos colegiados, no somos. Entonces hay muchísimo problema de representación y de organización. Para mí, de verdad, es un gusto compartir con la sala, donde en el colegio, en realidad, donde tenemos casi 80 profesores, pero ni siquiera los 80 profesores están en esta sala. Ojalá pudieran estar los 1.500 estudiantes más, o algo más. Pero ¿cuáles son nuestras limitaciones? Ya sabemos. Problemas materiales, problemas de conectividad. Hay una serie de problemas. Pero esos problemas de carácter económico, los problemas de carácter legal, los problemas de carácter reivindicativo que tenemos en la actualidad, tenemos que encararla de manera organizada. Y lastimosamente, en Apurímac ni siquiera tenemos un sindicato reconocido. O sea, los maestros de Apurímac no tenemos ni siquiera una representación formal y oficial. No podemos tener la capacidad, nosotros que estamos ahora en la tercera línea de lucha contra el COVID, que somos los maestros, después de los médicos, los policías, nosotros somos los maestros, porque los maestros no hemos dejado de parar, no hemos dejado de trabajar. Hoy hay muchos trabajadores del sector público que no están trabajando y ganan su remuneración, pero a pesar de que nosotros todos los días, desde el primer día, estamos trabajando,
y aún están pretendiendo afectar nuestros intereses económicos, lo que es preocupante, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros organizarnos de mejor manera, orientar nuestro trabajo, quizás modernizar, no estar pensando en las viejas formas, en los viejos discursos del sindicalismo de los 80, de los 90. Eso ya pasó. El gremio del SUTEP, que representa a un sector pequeño, ahora se arrogan. Ellos pertenecen a una organización política que parasitariamente vive del SUTEP. Sin el SUTEP, Patria Roja no existe. Lastimosamente, los partidos políticos están capturando gremios para sobrevivir política y orgánicamente. Y eso tenemos que romper. Tenemos que recuperar los verdaderos ejes del principio sindical. Y los maestros tenemos que buscar la unidad magisterial. Somos 500.000 maestros. Ni siquiera podemos tener un representante en el Congreso. Es penoso. Pero si los 500.000 maestros pudiéramos juntarnos, todas las demandas que se está esclareciendo, que en la vía legal el Estado nos ha ganado, podríamos derrotarlas. Podríamos derrotarla, pero necesitamos ahora más que nunca unirnos, pero trabajarla técnica, política y pedagógicamente. Es decir, no podemos hacer el sindicato como en los 90. Tenemos que modernizarnos. Tenemos que organizar utilizando todas las herramientas y recursos tecnológicos, ahora más que nunca. Entonces, tenemos todo un reto. Tenemos todo un reto, por lo que yo agradezco en principio la invitación que me han cursado para hacer panel de esta noche en este foro. También saludar a todos los maestros, al equipo directivo del Colegio Próceres de la Independencia Americana, al PIA de Talavera, a sus docentes, a los niños, a los padres de familia, y un gusto de compartir y saludarlos también a los organizadores y a los expositores de este importante foro que se está haciendo en esta nueva normalidad. Muchas gracias. Profesor Carlos, muchas gracias, profesor Alfredo Ortiz, muchas gracias a usted. Profesor Carlos, su audio. Su audio. Su audio, profesor Carlos. Profesor Willy, creo que. Buenas noches con todos los asistentes a este foro organizado por la institución educativa con apoyo de estos organismos de la región, de la ciudad de Lima. Muy contento con la ejecución brillante que hemos tenido esta noche. Un reconocimiento al decano del Colegio de Profesores del Perú, pero como ya dijo el compañero Alfredo Ortiz, ella está matando al sector de educación. Y lo que nos está matando es esta gran división que existe a nivel nacional. Y nos va a seguir matando en nuestros derechos que podemos nosotros alcanzar y arrancar al gobierno, a este gobierno que de ayer y hoy siempre ha estado al servicio de los grandes capitales, de las grandes empresas. Hemos visto ya y seguimos observando todos los días los actos de corrupción que se dan en todos los sectores y a todo nivel. Y nos ha dicho a nosotros, cuando hemos reclamado el pago del 30% por preparación de clases, que no existe dinero en el Estado. Pero nos damos cuenta que esa es una gran mentira. En el Estado, por la venta de las riquezas que tenemos, hay mucho dinero. Pero ¿dónde se da? En los actos de corrupción. Un Ministerio de Educación que exige a los maestros que sigan estudiando después del título universitario o pedagógico que puedan tener,
con maestrías, con doctorados, pero tenemos ministros o viceministros que solo tienen bachiller. Se exige a los directores que tengan ciertos tipos de capacitaciones o especializaciones, pero observamos nosotros que en un corto tiempo estos directores son retirados de las direcciones sobre ciertas evaluaciones. ¿Y quién es el enemigo del propio maestro? De un director, el propio maestro. Los maestros retardamos al propio maestro las iniciativas de proyectos o de ciertas situaciones que los maestros proponen para mejorar la calidad educativa. Vuelvo a decir, hoy día, como dijo Alfredo Ortiz, en algunas regiones existen 3, 4 SUTEP. Existen 3, 4 colegios de profesores. Y de eso se aprovecha el Estado. El Estado ha encontrado la debilidad del magisterio. El día de mañana hay una acción de lucha a nivel nacional. Y está convocada por ambas facciones de SUTEP. Esperemos que este virus haga que después de que aparezca la vacuna, los maestros podamos marchar juntos a nivel nacional, acompañados por un solo colegio de profesores, porque tampoco es dable que haya varios colegios de profesores. Y que una vez los maestros tengamos nosotros que poner orden también en lo que se llama la derrama magisterial. La derrama magisterial, que es la empresa más solvente de Sudamérica, producto del esfuerzo de cada uno de los maestros, porque ese es nuestro dinero. Pero solo la unidad del magisterio a nivel nacional va a poder hacer que nosotros logremos los objetivos. Una brillante exposición donde ha ilustrado cómo el Estado, mientras el maestro está preocupado con sus alumnos, con su padre de familia, modifican o sacan leyes en contra del magisterio, en contra de nuestros estudiantes. Cada vez, mientras el maestro está en la selva o en las alturas de la sierra, ¿qué hace el Estado? Suelta un psicosocial en los medios de comunicación nacional y da por aprobada la ley y publicada. Y en cualquier momento, estas leyes van a ser puestas. Y cuando los maestros nos damos cuenta, ¿qué ha pasado? Acusamos a todos nuestros dirigentes, sea de Patria Roja, sea de CONARE, o sea del otro grupo, de traidores. ¿Pero qué pasó? Este virus que nos ha encerrado nos está haciendo despertar. ¿Por qué? Porque mediante la tecnología, todos los maestros, que muchos de ellos, o muchos de nosotros, no manejábamos, o no teníamos ese acceso, o éramos los primeros opositores en los colegios en quitar los celulares, ahora nos está haciendo despertar, primero, de la gran corrupción que hay en el país. Cómo se negocia y cómo se vende al pueblo peruano. Y es una tarea fundamental del maestro y de la maestra, que en nuestras clases virtuales tengamos que nosotros incentivar en los padres de familia y en los estudiantes que esto se tiene que acabar. Yo también estoy de acuerdo. Somos 470.000, 500.000 maestros, pero no somos capaces ni siquiera de poner un alcalde provincial, un gobernador regional, un congresista o un presidente de la República. Como maestros. Hay muchos maestros que han ganado, pero no como maestros, no como gremio. Hasta los curas ponen su congresista y nosotros no. Quisiera hacerle al decano del Colegio de Profesores las siguientes preguntas.
Se acercan los 200 años de historia de nuestro país. Como colegio de profesores, ¿tendrán algún plan bicentenario? ¿Cuáles son las actividades que han iniciado o van a iniciar el próximo año? ¿Cuál es la posición del colegio de profesores ante la división de los grupos de sindicato que hay a nivel nacional? Y la tercera pregunta que quería hacerle era, la derrama magisterial, que es la empresa más solvente, que pertenece a los maestros, ¿debe ser liquidada? ¿Qué debemos hacer para que esta derrama sirva a los maestros? Mencionó de la CTS. El gobierno, en sus bonos que ha dado a todos los sectores, dio un decreto supremo que podían sacar la CTS algunos de los empleados. ¿Por qué en el sector de educación no se ha dado esto? ¿Y cuál es la posición del Colegio de Profesores?